Buen día, compañeros y compañeras. El día de hoy estudiaremos los pigmentos en los alimentos. En este capítulo vamos a ver el tema del color en los alimentos. El color en los alimentos es, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de la atracción hacia los alimentos, es uno de los temas más importantes. Bueno, todos los temas son importantes, pero ese es uno de los temas que mayor impacto va a tener sobre los productos que nosotros tengamos. Una vez que ya ustedes dentro de un tiempo empiecen a hacer algún tipo de producto, lo pretendan vender, el color va a ser una de las cosas más importantes que ustedes van a tener. Se dice que existe una frase que dice que todo entra por los ojos, que eso es algo superficial. Mucha gente dice, eso es algo muy superficial, si bien es cierto, y para el caso de las personas, para el caso de muchas cosas es algo superficial, pero en el caso de los alimentos lamentablemente es importantísimo. Todo entra por los ojos y lo primero que el consumidor siempre va a ver en cualquier alimento va a ser el color, la forma y la apariencia que ésta tenga. ¿Qué es entonces todo aquello que nosotros conocemos como pigmentos? Van a ser todas aquellas sustancias que nos van a hacer a nosotros un desarrollo de un determinado color dentro de una matriz alimenticia. Eso es lo que nosotros vamos a ver como color. Todos aquellos compuestos. Esos compuestos por lo general en los alimentos van a ser moléculas de naturaleza orgánica, que es lo que vamos a ver nosotros dentro de un momentito. Va a ser moléculas de naturaleza orgánica que van a tener una alta conjugación y por lo tanto, el momento que ellas interactúan con la luz van a desarrollar un determinado tipo de color. Eso es una de las cosas más importantes o que nosotros lo estamos viendo ahorita como definición, pero que dentro de un momentito lo vamos a explicar. ¿Por qué tanta importancia en el color? Veamos, por ejemplo, esto que ocurre aquí. Chícharos sin escaldar, chícharos escaldados. Si nosotros vamos a hacer algún tipo de alimento que tiene chícharos, ¿verdad? O que tiene algún tipo de compuesto en color verde, nosotros esperamos que todos los alimentos en color verde tengan esta apariencia. Resulta que después de un cierto proceso, esta es la apariencia que ellos pueden tener. ¿Cuál de las dos apariencias, la 1 o la 2, va a ser más atractiva al consumidor? Por supuesto que la número 1. Sin embargo, la realidad es que los chícharos, si nosotros los ponemos sin escaldar en un determinado alimento, existe una gran cantidad de enzimas que pueden hacer que esos chícharos vengan y se descompongan. Entonces es necesario escaldarlos. ¿Y qué pasa cuando los escaldamos? Este es el verdadero color que ellos adquieren. Hay una cuestión de clorofila que la vamos a ver en este mismo video, pero este es el tipo de situaciones que ocurren. Entonces estos pigmentos que nosotros vamos a ver posteriormente va a venir a nosotros a corregirnos todos aquellos efectos que ocurren durante los procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros tenemos que adicionar color extra para que durante un proceso químico que ha sufrido un alimento y que ha perdido todo su color, o que ha perdido una buena parte del color, recobre esa apariencia que vuelva a ser el alimento atractivo ante los ojos de un determinado consumidor. Entonces, esa es una de las principales características o de los principales usos de los pigmentos. El restablecimiento de color una vez que ha sucedido esto, que pasamos de un estado 1 a un estado después del proceso, que es el número 2. Esa es el 1, pongámosle aquí número 1, uno de las funciones que tienen los pigmentos. Número 2, identidad. ¿A qué hablamos o qué queremos decir nosotros aquí con identidad? Imagínense que ustedes están en un restaurante y piden una limonada y llega de este color. Entonces, obviamente ahí la primera reacción que uno tiene es que eso no es limonada, eso no, definitivamente no puede decir limonada, porque la limonada en cualquier parte donde nosotros nos la sirvan es color o amarillita o un color verde. ¿Con qué asociamos nosotros esto? Con un color de un fresco de uva, con un color de un fresco de, bueno, algún tipo de infusión, por ejemplo, algún tipo de infusión, ya entiéndase que infusión, lo que aquí en Costa Rica le llamamos té, ¿verdad? Para nosotros el té de manzanilla, té de tal cosa, té de lo que sea, ¿verdad? Todo le llamamos té, pero té no es, eso es lo que realmente el nombre de eso son infusiones. Entonces, esto lo asociamos con algún otro producto excepto con limonada. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como identidad. Y esa identidad de un determinado alimento va a estar ligada a lo que nosotros vamos a manejar mentalmente como un concepto de ese alimento. Entonces, ningún consumidor o casi ningún consumidor va a querer llegar y que le digan que eso es limonada, aunque tenga limón aquí.
va a entender que eso va a ser limonada, porque inclusive el momento donde él lo consume, eso va a saber completamente, o nos va a dar, de buena entrada, nos va a dar a nosotros un rechazo por el producto. Si es una limonada en la casa, no importa, porque le podemos hacer una broma a nuestros parientes, mamá, papá, bueno, esa limonada morada, ¿y por qué eso tan feo? Pero ya a nivel de ventas eso no puede ser, ¿verdad? Porque eso es un rechazo y ese rechazo cuesta montones de dinero. Entonces ya tenemos dos funciones: restablecimiento de color tras un proceso y formación de identidad de un determinado producto. Dentro de estos, veamos que aquí existen ciertas componentes que son culturales. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es muy común en México, este tipo de tortillas que se obtienen del maíz morado. Estas tortillas en Costa Rica, la persona promedio o lo que le llamamos el consumidor promedio en Costa Rica va a tener rechazo por esta tortilla con este color, porque la tortilla o el concepto que se maneja de tortilla en Costa Rica es una tortilla blanca. En México no ocurre eso. Vamos a tener tortillas blancas, pero también vamos a tener tortillas que van a provenir de este color, de este maíz color morado. Entonces eso va a ser, o eso nos va a crear a nosotros como ticos tal vez una cierta apatía hacia esta tortilla. Bueno, no lo generalizo, porque tal vez hay personas que la acepten como otra tortilla más, pero de buena entrada un mexicano o una persona de México, del norte de México, de cualquier parte donde se consuma este tipo de maíz, va a aceptar con más facilidad este tipo de alimentos que nosotros. Entonces hay una cuestión cultural muy, muy, muy fuerte que marca obviamente entre una cultura o la otra la aceptabilidad por un determinado producto, y dentro de ellos lo que se encuentra es el color. Aquí tenemos también unos pancakes convencionales, como los que podemos comprar en cualquier lugar al momento de desayunar, o unos pancakes pues no tan convencionales, ¿verdad? Que están más orientados a un público de niños. La mayoría de los adultos, en el momento donde elige pancakes, va a elegir estos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a que el pan es color pan, digámoslo así, color de la harina, que tiene que estar dorado para que sea rico. Este montón de reacciones que ya hemos visto, que son reacciones tipo Maillard, que es lo que nos da a nosotros el color morado de los alimentos, lo que nosotros aceptamos ya como adultos como pan. En el caso de los niños no es tan atractivo esto, lo que son atractivos son los colores. Entonces ahí se entra la innovación de que tenemos un arco iris de pancakes, que para nosotros como adultos tal vez eso puede más bien resultar como depende de la persona, ¿verdad? Pero eso también puede resultar como repulsivo. En el caso de un adulto se va a preferir eso. Entonces ahí también tenemos lo que es la edad, ¿verdad? Como otra variable más que tiene que influir, además de la cultura, otra variable que influye dentro de los alimentos, es la edad. Además, ahí podríamos meter un montón de variables más de otros estudios que se han intentado hacer para ver si existe diferencias entre géneros y otras cosas, ¿verdad? Que obviamente no vamos a entrar más en esto, pero una cosa que nos tiene que quedar claro es que el color es prácticamente lo que vende, es lo que nos va a vender a nosotros, bueno, aparte de la apariencia, pero es lo primero que va a vender dentro de un alimento. Aquí entonces ya vemos dos tipos de colores: los colores naturales, por ejemplo, los que son derivados, por ejemplo, del repollo morado, que dentro del repollo morado, cuando nosotros lo metemos en agua, sacamos un colorante tipo color morado, y aquellos que son artificiales. Veamos aquí lo siguiente, que tanto los colores naturales como los artificiales tienen ventajas y desventajas. Lamentablemente, la mayoría de las ventajas desde el punto de vista de la estabilidad, del desarrollo del color y del todo, lo tienen los artificiales. ¿Por qué? Porque todos estos compuestos o todos estos colores artificiales, llámese la tartrazina, el rojo 40, el azul número, el que sea, ¿verdad? Todos los que ya conocemos, los que vemos en los productos atrás cuando le damos vuelta, contiene el color rojo 40, contiene tartrazina, como contiene tal, ¿verdad? Todos estos tipos de colores artificiales van a tener la ventaja de que, número uno, van a ser más brillantes, porque son moléculas que han sido sintetizadas en el laboratorio. Por ejemplo, veámoslas aquí. Por general, se venden en forma de polvo o en forma de ceras, ¿verdad? También, o en forma líquida, también las podemos encontrar, y van a ser más brillantes que los naturales. Además, van a ser más estables. Por ejemplo, veamos este repollo morado. Si cambiamos el pH de rojo
De 2 a 3 ya vemos este cambio de color. 2 y 3. A 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11. Veamos que depende del pH, el color. Nosotros no podemos jugarnos el chance de que si queremos hacer algo morado, este color que está aquí en el centro, vamos a ponerlo en color azul, en otro color, en color azul. Si queremos que algo tenga este color en el anaquel, una vez que nosotros ya lo ponemos, ponerle repollo morado o tinte de repollo morado. ¿Por qué? Porque puede empezar a darse una serie de reacciones que disminuyan el pH y el color se vaya corriendo para acá. Entonces, si nosotros vemos dos productos que se supone que son el mismo, pero los dos tienen diferente lote A y lote B, uno tiene este color y otro tiene este, eso en un supermercado es un arma mortal, ¿verdad? Entonces ahí entra ese problema de la estabilidad. Ese es un problema que no lo tenemos con los colorantes artificiales. Poder tintorio, ¿a qué me refiero con eso? El colorante de origen natural tiñe, pero no tiñe lo que tiñe un colorante de origen artificial. Si en algún momento han hecho queques, se han pintado las manos con este montón de colorantes que uno compra, quitarse eso es dificilísimo, ¿verdad? Esos son colorantes que se adhieren mucho más, que con un poquito que uno agregue desarrolla un montón de color, entonces el poder tintorio es mucho mayor en estos. El costo, lamentablemente, son más baratos los artificiales que los naturales. Los naturales los logramos extraer en menor cantidad que los artificiales. La regulación es lo único que... Ahí sí los naturales ganan, que los naturales nosotros los podemos agregar en las cantidades que nosotros querramos, pero los artificiales no. Los artificiales tienen esa desventaja que van a estar más regulados, no los podemos utilizar en grandes cantidades porque han sido asociados, por ejemplo, veamos en esta imagen aquí, han sido asociados a problemas de hiperactividad en niños, han sido asociados a como posibles agentes que pueden causar cáncer, han sido asociados a un montón de cosas. Han habido ahí cualquier cantidad de estudios donde todo el mundo se pone de un lado, se pone del otro, ¿verdad? Pero realmente una de las únicas ventajas que tienen los naturales, que los naturales sí están menos regulados. Entonces veamos que los artificiales tienen ventajas de brillo, estabilidad, poder tintorio, de costo, pero la desventaja de los artificiales sí sería la cantidad que nosotros podemos agregar o la regulación que hay sobre ellos. El desarrollo del color, toda molécula que desarrolla color va a interaccionar con la luz. Toda la luz, recordemos que todas las formas de energía, los sonidos, los rayos gamma, los rayos ultravioleta del sol, los rayos o las ondas que provienen del radio, todas de los radios, ¿verdad? O el televisor, cuando nosotros vemos televisión o que utilizamos en los microondas, todas ellas están dentro del espectro electromagnético. Aquí, por ejemplo, tenemos las ondas de la radio, aquí los rayos cósmicos que ocurren en las estrellas, los rayos X, los rayos ultravioletas que están en el sol, y en esta pequeña franja que está aquí, chiquititita, que va del orden de los 400 hasta los 750 nanómetros de longitud de onda, recordemos un poquito de lo que hemos visto ya en física, es donde se encuentra el espectro visible, que va desde los colores morados hasta los colores rojos, o sea, el arco iris que nosotros vemos en la calle, desde el morado hasta el rojo. Todas estas longitudes de onda son la parte visible que hay en la luz. Y esta interactúa ¿con qué? Interactúa con las moléculas. ¿Pero con cuáles moléculas? No interactúa con todas, interactúa con las moléculas que tienen un tipo especial de enlace. Enlace sencillo y enlace doble. Enlace sencillo y enlace doble. Enlace sencillo y enlace doble y así sucesivamente. Sencillo doble, sencillo doble, sencillo doble. Y ahí podemos seguir dibujando que son las moléculas que decimos que son conjugadas o que tienen gran conjugación de enlaces sencillos y dobles. Entonces ocurre lo siguiente, si viene un montón de luz blanca y interactúa con esta molécula que está aquí, o con cualquier, tal vez con esta no, porque esta no es un buen ejemplo, pero con una molécula que tiene enlaces conjugados, vamos a dibujar que esta es una molécula, esta que estoy dibujando aquí. Aquí vamos a dibujar la luz en color rojo. Si viene un montón de luz blanca, que la luz blanca está compuesta por todo este espectro que está aquí, y esa luz blanca interactúa con los enlaces conjugados de esta molécula, resulta que si los enlaces conjugados de esta molécula son capaces de absorber el color o las longitudes de onda que se encuentran, aquí podemos que poner mucha atención para entender esto, las longitudes de onda que se encuentran en 670, ¿qué color estamos absorbiendo? Aquí en 670, el anaranjado. Eso ocurre con la clorofila.
por ejemplo. La clorofila, hay un tipo de clorofila que absorbe más o menos a 670 nanómetros. Y esta clorofila absorbe el color anaranjado. Entonces nosotros ya sabemos, por ejemplo, cuando hemos visto un prisma, cuando hemos visto un arco iris, que toda la luz blanca está compuesta de todos los colores, pero resulta que la clorofila absorbe aquí a 670, o sea, absorbe el color anaranjado. Entonces si nosotros vemos aquí abajo en el círculo cromático, una absorción en el color anaranjado, el color contrario al anaranjado va a ser este verde que tenemos más o menos como por aquí. Tal vez este círculo cromático está un poco achatado, ¿verdad? Y medio feillo, pero o tal vez es un poquito más rojo, más bien sería como aquí. El color contrario sería más o menos este. Entonces, toda la absorción que se da aquí, de este lado, nos va a reflejar a nosotros en el círculo cromático el color que se ve al otro lado, que sería el verde. Esa es la razón por la cual los vegetales, las hojas, absolutamente todos los bosques se ven color verde. ¿Por qué? Porque se absorbe el anaranjado y el color que la molécula refleja es el color contrario, que sería el verde. Si obviamente las moléculas absorbieran por aquí de los 550, se absorbería el verde. ¿Y qué color tendría toda la naturaleza? Anaranjada, ¿verdad? Todos los árboles serían anaranjados, todo sería anaranjado y sería aquello tan feo. Entonces, obviamente lo que tenemos que ver nosotros aquí es que para que haya un desarrollo de color tiene que haber absorción de luz. ¿Y quién era que daba esa absorción de luz? Todas esas moléculas que están conjugadas. Entonces, veamos. Aquí tenemos el ejemplo de la fenoftaleína, que es una molécula que ustedes ya han utilizado en química. En química 1 ya la han utilizado. En bioquímica, en fundamentos de química biológica ya la utilizaron. Y veamos que esta molécula aquí no tiene color, pero aquí tiene color rosado. Veamos aquí que no tiene color, o más bien veamos aquí que tiene color rosado. Más fácil empezar por esta parte, que es la que tiene color rosado. Veamos la molécula. Enlace doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo. ¿Verdad? Veamos de este lado. Doble, ya lo vimos aquí, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo. Veámoslo inclusive aquí, doble, ya vimos sencillo, doble, sencillo. Entonces veamos que absolutamente toda la molécula está alternada por enlaces dobles y sencillos. Vamos a borrarla para volver a verla toda. Por eso es que esta molécula es capaz de interaccionar con la luz dando un color rosado. Veamos qué pasa aquí, donde sí no tiene color. Doble, sencillo, doble, sencillo. Pero aquí ¿qué pasa? Ya no sigue otro doble. Entonces, con solamente que haya este sencillo y ya no siga ninguno de estos tres dobles, ahí la conjugación se pierde. Entonces, ya la molécula no es capaz de interaccionar con la luz, entonces el color se va. Entonces, volviendo a esto, que es lo importante ver aquí nosotros, que siempre que haya una molécula donde tenemos enlaces dobles sencillos, o una alta conjugación de esos enlaces, nosotros vamos a ser capaces, o la molécula más bien va a ser capaz de interaccionar con la luz, absorbiendo una longitud de onda y emitiendo otra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos como desarrollo del color. Primer y único compuesto que vamos a ver en este video, la clorofila. ¿Cómo está formada la clorofila? Por todo esto, 4 anillos pirrólicos con un magnesio en el centro, en el cual tenemos un gran grupo fitol, que es un grupo enorme. Aquí tenemos 20 carbonos, 39 hidrógenos, un gran grupo que prácticamente es una cadena hidrocarbonada, y además un núcleo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la clorofila desde el punto de vista fisiológico? Interaccionar. ¿Interaccionar con quién? Ya lo vimos anteriormente, con longitudes de onda cercanas a los 670, por ahí hasta los 700 nanómetros. ¿Para qué? Para absorber esa longitud de onda, que es la longitud de onda que nos va a dar a nosotros la energía, para posteriormente a través de esa energía tomar el CO2, tomar el agua y formar los azúcares tipo glucosa, que posteriormente se va a convertir en sacarosa, que posteriormente se va a convertir en un montón de cosas más por un montón de rutas bioquímicas para la fijación de CO2 y obtener alimento, lo que le llamamos nosotros fotosíntesis. ¿Qué pasa con la clorofila? Se va perdiendo durante la maduración. Veamos aquí en el caso de los plátanos, un plátano en un estado de inmadurez hortícola, y veamos un plátano ya, o un banano que le llamamos en Costa Rica, ya en un estado de madurez hortícola. Veamos que obviamente el color se va perdiendo la clorofila. Entonces la clorofila básicamente juega funciones fisiológicas, es uno de los primeros que nosotros vamos a ver, es un compuesto muy inestable. ¿Por qué decimos que es inestable? Porque ocurren las siguientes reacciones dentro de él. La clorofila tiene color verde.
el verde de los alimentos, ¿verdad? El verde de las hojas, el verde de la lechuga, es pura clorofila. Cuando nosotros la clorofila venimos, la tomamos, la empezamos a procesar y ella pierde el magnesio, se nos va a formar a partir de la clorofila lo que se llama feofitina. Volvámonos aquí. Este magnesio, la pérdida de este magnesio es lo que nosotros conocemos, vamos a ponerlo en color azul, como la feofitinización de la clorofila. Entonces ya la clorofila no va a tener ese color verde que teníamos, sino que va a tener un color amarillento. Más o menos en esta imagen vemos la clorofila y ya vemos un poquito de clorofila más feofitinizada. Una vez que ya la feofitina, ya hemos perdido el magnesio, ¿verdad? Si seguimos perdiendo más cosas, por ejemplo, el grupo fitol, ¿cuál era el grupo fitol? Este grupo que está aquí enorme, que este grupo inclusive, como tiene una cadena hidrocarbonada tan grande, es el grupo que hace que la clorofila sea soluble en compuestos orgánicos y que no sea soluble en agua, porque recordemos que este grupo C20H39, al ser un grupo tipo hidrocarbonado, se parece mucho a la estructura, digámoslo así, de la gasolina. Entonces, por eso nosotros venimos y lavamos los vegetales con agua y no se nos viene toda la clorofila. Pero si lo lavamos con etanol o con acetona, ahí sí se nos viene toda un montón de clorofila, ¿verdad? Precisamente por eso. Entonces, donde nosotros perdemos este grupo fitol, a partir de la feofitina estaríamos, ¿verdad? Perdemos este grupo fitol, a partir de la feofitina estaríamos formando el feofórbido. Si más bien ocurre lo contrario, de la clorofila, primero perdemos el fitol, nos formaría la clorofilida y la posterior pérdida de magnesio, que bueno, es lo mismo que aquí, nada más que en orden contrario, nos daría a nosotros el feofórbido. Entonces, estas son las rutas de degradación de la clorofila. Esta ruta nos explica a nosotros por qué si queremos un producto con un color verde duradero, la clorofila no es una buena opción. ¿Por qué? Porque la clorofila, conforme vaya pasando el tiempo, esta clorofila se va a ir degradando. Algunos autores, o se ha dicho más bien que el magnesio divalente, que es el que existe en la clorofila, para la feofitinización, él es reemplazado con el hidrógeno, con el ion hidronio. Esto está medio debatido, ahí no se sabe bien si eso es realmente cierto o no, porque uno podría pensar que porque un hidrógeno que es más pequeño, que tiene menos, o podríamos decir que tiene menos afinidad por las cargas negativas, porque apenas tiene una carga positiva, en vez de ser este que tiene dos cargas positivas o que es divalente, porque él se va a perder o porque va a ser capaz de reemplazar al magnesio en algo que tiene una gran cantidad de densidad electrónica, que son estos nitrógenos que están aquí, que tienen pares de electrones. Entonces eso está debatido, ¿verdad? Y hay que ver, revisar bien qué es lo último que ha salido respecto a esto, pero eso siempre ha estado debatido. Esperamos que todos estos contenidos que tienen que ver con el color de los alimentos sean de su futuro provecho.